Este podcast forma parte del proyecto Observatorio Universitario de los Retos de los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030 para la Universidad Complutense de Madrid, financiado por el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Las opiniones aquí vertidas no representan las líneas de pensamiento y acción del Ministerio. Pero, dicho esto, os preguntaréis, ¿tiene sentido un podcast que hable de transición ecosocial y de objetivos de desarrollo sostenible financiado por una institución pública? Quizás sí. Porque lo que pretende este observatorio es traspasar los límites cronológicos y temáticos de la Agenda 2030 para buscar una agenda que sea más ambiciosa y hacerlo de tal forma que además se puedan implicar todas las instituciones para que la agenda sea realmente transformadora. Ante esta emergencia climática no valen solo las buenas intenciones, necesitamos un cambio real. Atención, ciudadane, ha agotado sus 3 minutos de permanencia. Si quiere continuar ocupando la vía pública, adquiera bonos extra o una consumición. Le puedo recomendar el café de especialidad del Amazonas con leche de soja. Para su comodidad le recordamos que puede recargar su pulsera personal en la central o en esta unidad móvil con un recargo. Es el año 2050 y estamos en Plaza Universidad, un campus comercial de skill financiero construido sobre los terrenos de la antigua Universidad Complutense de Madrid, hoy perteneciente a un consorcio de empresas inmobiliarias de California. Gracias a los créditos Bitcoin, puedes adquirir módulos de experiencia para descargar en tu carpeta virtual y así completar todos los títulos que necesites. No te preocupes por la seguridad, el acceso está restringido mediante el uso de carnet digitales personales y además puedes acudir a las instalaciones para tus sesiones de fototerapia, de CrossFit asistido o incluso para poder relajarte en una piscina hidropónica. Además, todos los espacios están fabricados con resinas plásticas orgánicas, el último grito de la obsolescencia programada de módulos arquitectónicos. Puedes ganar la entrada en cualquiera de ellos cargando tus créditos Bitcoin en las zonas de recarga o con una app. Además, si gastas créditos extra, podrás tener descuento en el car renting para tus viajes con destino Plaza Universidad. Pero ¿cómo empezó todo? ¿Fue cuando se cargaron la filosofía y las humanidades? ¿Fue cuando subieron las tasas y solo empezaron a poder estudiar los ricos? ¿Fue cuando le quitaron la financiación a la universidad pública que ésta se empezó a caer a trozos? Quizá fue con lo del plan Bolonia y meter todo empresas privadas en la universidad. No sé, igual eso es algo que se pasa por alto. Pero no nos da pistas de cuál es la deriva que está teniendo la universidad pública si nuestro carnet bibliotecario es también una tarjeta de crédito. ¿Podría haber sido de otra manera? Imaginaos que en 2050 habitamos un mundo más solidario, justo e igualitario. Imaginaos que nuestros sueños de hoy de tener una transición ecosocial se han cumplido. Vivimos en paz y armonía, no solo entre estados y pueblos y naciones, sino con todas las especies que habitan el planeta en un contexto de economía sostenible, de crecimiento equitativo, y poco a poco conseguimos revertir los efectos de la crisis climática. Hemos podido mejorar nuestra salud física, psíquica, pero también la democrática. El campus universitario se autoabastece sin depender de multinacionales. Se ha convertido en un espacio verde para aprender a educar en la conservación de ecosistemas con sus propias huertas agroecológicas. Toda la comunidad universitaria se reúne periódicamente con entidades sociales, con asociaciones de vecinas, con sindicatos, con ayuntamientos, para decidir cuáles serán las líneas de investigación prioritarias para el próximo curso, cuyos resultados, además, serán publicadas en revistas accesibles de manera libre y gratuita. Es por esto que la universidad pública, que ahora sí que sí es universal y gratuita, está en la cabeza de la transformación tecnológica necesaria, por ejemplo, para la descarbonización. Aquí hoy se imparten formaciones para trabajadoras del sector de la minería, y también hay un programa pionero en la Facultad de Arquitectura para revestir los edificios de materiales y pinturas orgánicas térmicamente eficientes y sostenibles, que llenarán de vida vegetal las azoteas de nuestras ciudades. Y además todo este proyecto se hará comenzando en los barrios de renta más baja, y no al revés. Ahora vamos a pensar por un momento en retrospectiva. ¿Qué decisiones hemos tomado como sociedad desde 2024, año en el que se fundó el observatorio y en el que ha sido la COP29? ¿Cómo hemos ido comunicando sobre la necesidad y conveniencia de tomar medidas? ¿Y qué medidas? ¿Cómo hemos llegado a esa utopía de la que hablábamos y que quizá todavía es posible? ¿Cuál ha sido la suma de aciertos? Probablemente muchos diréis que lo más lógico es que lo que ha pasado es que ha venido un virus, se ha cargado a la mayor parte de la población mundial y de pura casualidad el grupo que sobrevivió era el de los sensatos. Bueno, yo confío en que nuestras invitadas de hoy nos den algunas pautas para ver qué podemos hacer. Esto es Agenda Caliente. Bueno, pues ha venido Borja Nogué Algueró, que es del Instituto de Ciencia y Tecnología Ambiental de la Universidad Autónoma de Barna y también, y sobre todo, de la asociación Research and Growth,
Yo quería preguntarte sobre el concepto de crecimiento, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué es problemático? ¿Cómo es que lo usamos como sinónimo de prosperidad, de progreso? ¿Qué consecuencias tiene usarlo de esta forma y no de otras? Cuéntanos. Bueno, gracias por la invitación, un placer estar aquí. Yo creo que tiene varios problemas el hecho que usamos este término. Uno, que en general tiene una connotación positiva, ¿no? Cuando lo escuchamos nos gusta ver las cosas crecer, ¿no? Las personas pequeñas crecen, las plantas crecen, digamos, está bien crecer, ¿no? Pero lo que se obvia en general es que en la naturaleza y en el mundo biofísico las cosas crecen hasta un punto, ¿no? Siempre, y luego acaban madurando y pereciendo, y es más una cuestión circular, ¿no? En cambio, crecimiento realmente, lo que se refiere es el crecimiento económico, que esto es algo muy concreto, que es básicamente coger todo el valor monetario que se ha generado en una economía con bienes y servicios que se hayan comercializado en un año y ver qué es esto, ¿no? Esto es el PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto. Si tú, digamos, aumentas este PIB año tras año, tienes crecimiento económico. Y el problema principal de esto, obviamente, es que para crecer la economía, para generar bienes y servicios, necesitas energía y materiales y vivimos en un planeta finito, ¿no? Entonces, en algún momento, este crecimiento que siempre se intenta que sea exponencial, por cuestiones que podemos entrar más, por el tema de la deuda y para los beneficios y tal, pues tiene esta línea que va muy rápidamente al infinito, ¿no? De crecimiento, al infinito. Entonces yo creo que este sería el primer problema que encontramos, ¿no? La perogrullada de que no se puede crecer infinitamente en un planeta finito. ¿Y por qué crecer infinitamente, ¿no? Uno podría decir, bueno, vale, pues entonces crecemos, el desarrollo sostenible es un crecimiento hasta cierto punto y luego nos paramos y ya está, ¿no? Y el problema de esto es que, claro, es un crecimiento económico que deriva del proceso capitalista de acumulación, ¿no? Y entonces el capitalismo, por como su propio funcionamiento, necesita el crecimiento para reproducirse, autorreproducirse e ir generando ciclos de acumulación que, si no es capaz de hacerlo, entra en crisis, ¿no? Y eso lo conocemos muy bien. O sea, el crecimiento además es una apuesta arriesgada porque tiene muchos peligros, tiene fallos, tiene consecuencias muy graves, sistémicas en general, que no las vemos tanto en el sur global, en los sitios de extracción o de deposición de los impactos ambientales, pero a veces lo sentimos en propia piel cuando hay crisis, y luego también se siente incluso, no sé, en nuestros territorios, ¿no? En los sitios que la gente más desfavorecida, ¿no? Porque este es el otro problema grande, yo veo, del crecimiento, que es esa idea de que nos va bien a todos, ¿no? Que si la economía crece, todos vamos a ir bien. Y no es verdad esto. Empíricamente está demostrado que los beneficios del crecimiento se acumulan en las capas altas de la sociedad y a nivel global igual, ¿no? Se distribuye de manera desigual, ¿no? Entonces, hay un problema, claro, a nivel ambiental de contradicción biofísica, y hay otro a nivel social, ¿no? Y de clase y de desigualdades. Y quizá hay un último que es más cultural también, que tiene que ver con esta idea de que con la sociedad de consumo, ¿no? Que nos realizamos como individuos a través del consumo y que para estar mejor tenemos que consumir siempre más, ¿no? Y por más que consumas, siempre hay algo que no puedes acceder, ¿no? Hay un producto, hay algo, una experiencia incluso. Puede ser viajes, no necesariamente es el reloj o el coche, ¿no? Pero siempre hay este punto que quieres llegar y no puedes, y es como esta insatisfacción constante que se satisface con el consumo, ¿no? Y con el mercado capitalista. Entonces, bueno, y para concluir esto diría como si estamos hablando de desarrollo sostenible y la parte de desarrollo nos referimos a crecimiento, que normalmente se usa como sinónimo y un eufemismo, entonces es una contradicción en toda regla que no se sostiene. Claro. Entonces, si este modelo que estamos usando, ¿no?
no se sostiene, ¿qué tipo de modelo distinto al crecimiento podríamos usar o qué podría estar más en sintonía con esta idea de progreso o de prosperidad? A ver, spoiler, yo no tengo la solución, la respuesta a esto. Es decir... Spoiler, vamos a morir igual. No. Corten. A ver, o sea, la idea... Yo parto de la premisa que se pueden hacer las cosas mejor, es decir, este es un problema, es una situación que ha sido socialmente creada, ¿no? Históricamente tiene una trayectoria, se explica por correlaciones de fuerzas, eventos históricos y tal, y al final ha sido la historia humana, ¿no? que ha producido esto, ¿no? Ha derivado en estos resultados. Y por tanto es una cosa que se puede cambiar, ¿no? Estoy en contra realmente en esta idea de que no hay alternativa y que básicamente o podemos poner parches para arreglarlo, o la otra opción que a veces se plantea desde el ecologismo, que se pretende más progresista, es la de acelerar el proceso, ¿no? De una manera que, acelerando las contradicciones, ¿no? Con tecnología, etcétera, pues caerá por su propio peso este sistema y podremos construir algo mejor, ¿no? Yo parto más de la lógica de que las raíces del mundo nuevo que queremos construir ya están aquí, hay experiencias previas que se pueden aprender, hay cosas que están pasando actualmente que se pueden usar, experiencias o conocimientos en otros lados. Yo lo que hablaré aquí igual es una de estas visiones que en los últimos años ha cogido más fuerza, aunque es vieja en verdad, de los movimientos en los años 70, 90, y va muy ligada al nacimiento del ecologismo moderno, que es la visión del decrecimiento, ¿no? Que es una palabra que a veces, casi siempre genera un rechazo instintivo, que es, de hecho, es un poco pretendido, es intencionado, tiene un punto provocador, ¿no? Uno de los autores primigenios decía que es una palabra misil, ¿no? O una bomba semántica, de decir, provocar, ¿no? Si el crecimiento es tan bueno, lo que nosotros queremos es decrecer. Pero más allá de esto, de provocar, lo que pretende decir, no, es proponer algo, ¿no? Y lo que está diciendo es, nosotros no queremos lo contrario al crecimiento. Esto es una crisis, una recesión, una depresión. Nosotros queremos algo diferente, ¿no? Algo diferente que, a la vez que satisfaga las necesidades humanas, se adapte a los límites planetarios, ¿no? La idea es bastante simple. Entonces esta sería una visión que cada vez, digamos, se está tomando más en serio como vía probable y posible, que se han hecho desde investigaciones más cualitativas, ¿no? Sobre las cuestiones culturales, de por qué es deseable tener otro tipo de vida, ¿no? También se ha visto que a partir de cierto nivel de ingresos, incluso en los países denominados desarrollados, la felicidad subjetiva no sigue subiendo, ¿no? Hay un punto que se limita, y en cambio hay otras cosas invisibilizadas que tienen mucho valor para las personas y que realmente sostienen la vida y el bienestar, ¿no? Los cuidados, el tiempo libre, el ocio. Entonces, en general, socialmente se plantea, pues tener más tiempo libre, trabajar menos, igual ganar menos, pero gastar menos y tener las necesidades cubiertas. Esto podría ser una vía socialmente justa y digamos, no tan ilusa como podría parecer, ¿no? Y creo que es más iluso pensar que se puede seguir como vamos, al ritmo que vamos, y que va a aparecer alguna tecnología mágica, ¿no? O un mecanismo de mercado, un modelo súper bueno que va a solucionar el barullo, ¿no? Sí, esta idea de que quizá de crecer vamos a decrecer igualmente, y la cuestión es cómo queremos hacerlo, ¿no? Si igual podemos elegir un modelo de sociedad o cómo tratar de hacer desde otros lugares, ¿no? Que pues eso, que ponga la vida en el centro, que tengan en cuenta pues los cuidados, el bienestar, la habitabilidad del planeta. Claro, sí, esa idea del decrecimiento por diseño o por desastre, ¿no? Nosotros, digamos, abogamos por el diseño, es decir, de que
bueno, vivimos en una sociedad compleja, entonces ya se planifican muchas cosas, ¿no? Hay montones de cosas que se planifican porque en una situación de emergencia climática, ecológica, de policrisis, etcétera, no podemos planificar cosas tan básicas como la economía, ¿no? Y decidir qué producir y qué no producir. Igual no necesitamos, no sé, tantos tanques o tantos que son submarinos nucleares de 3.000 millones de euros que tiene la Armada Española, ¿no? O vete a saber, ¿no? O consumo, no sé, la moda rápida, ¿no? O estos cochazos que pesan 5 toneladas o toneladas. Entonces eso, si estamos en una democracia, se supone, pues igual tendríamos que elegir también en qué queremos dedicar estos recursos que son escasos, esta energía que es costosa, ¿no? Todas estas cuestiones. ¿A qué dedicamos el tiempo? Que el tiempo también es muy... No sé, yo lo siento en mi piel y creo a mi alrededor como que la gente se le va el tiempo, no tiene tiempo, ¿no? El tiempo, pues revaloricemos el tiempo, ¿no? Más que el dinero, quizá. Suena un poco hippie, pero bueno, no sé si este es el tono corte. Pero bueno, lo bueno de esto, digamos, es que, es decir, tiene una parte y una buena. ¿Por qué se está poniendo más de moda este concepto, ¿no? O este ejercicio de intentar tomarse en serio alternativas sistémicas en las universidades, en los centros de investigación y tal, y finalmente se dan recursos? Pues bueno, esta es la parte mala, porque la cosa está muy mal realmente, ¿no? También es verdad que se viene trabajando mucho, ¿no? Y picando piedra para que esto pase, pero bueno, yo lo leo también como un síntoma de la desesperación un poco. Que la Unión Europea dice, bueno, igual sí tendríamos que, después de 30 años de hablar de desarrollo sostenible y ver que no sé, uno de los grandes mitos, ¿no? El desarrollo sostenible o el crecimiento sostenible o verde es el desacoplamiento, ¿no? Que podemos seguir creciendo mientras gastamos menos recursos o producimos menos contaminación, que es algo que también se ha visto que no es practicable. Al menos en la velocidad que se necesita para evitar catástrofes mayores. Y eso no. Pues muchísimas gracias por venir a charlar sobre esto. Ojalá podamos seguir trabajando en una manera de crecer en la que quepamos todos, que ese es otro problema, ¿no? A ver si entramos todos en este sistema. Ojalá y bueno. Ojalá que sí. Gracias y muchos ánimos con todo el proyecto. Bueno. Bienvenidas. Hoy tenemos con nosotras a Jesús Sanz, profesor de Antropología Social en la Complutense, a Mario Rísquez, profesor de Economía de la UAM, y a Lucía Vicent, profesora de Economía también, pero aquí en la Complutense. Queríamos hablar un poquito de crecimiento, a ver qué tal esto, porque, claro, nuestras sociedades valoran muchísimo el crecimiento económico, ¿no? Como indicador de progreso. ¿Cómo funciona esto? ¿Por qué pasa? Sí, bueno, el crecimiento se establece como la prioridad a seguir en la sociedad desde hace siglos, pero recalcaría en sociedades capitalistas, porque el capitalismo, para mantenerse, reproducirse, lo que exige es garantizar la acumulación del capital. Esta acumulación se apoya fundamentalmente en que exista crecimiento económico, y eso explica que muchos de los objetivos de carácter social, incluso de la sostenibilidad, se liguen a la consecución de garantizar X tasas de crecimiento económico. Pero también cabe decir, cuando hay crecimiento económico, las tasas de beneficio se mantienen, aumentan, se garantiza la rentabilidad, pero también hay otros mecanismos para que cuando estamos, por ejemplo, en crisis o desaceleración económica, ese proceso de acumulación, esa rueda siga girando. ¿Por qué me refiero a esto? Porque estamos también en un momento crítico, a través, por ejemplo, de los recortes en los servicios públicos, la negación de derechos, el incremento de las desigualdades, de la exclusión. Lo que refleja es precisamente cómo esa acumulación cada vez exige, ¿de acuerdo?, nuevos mecanismos para garantizarse, ya que también es cada vez más difícil garantizar determinadas tasas de crecimiento económico o que éstas sean elevadas. Claro. ¿Y existen algunas metas para medir este crecimiento?
No sé Sí. si hay alguna forma de también si son adecuadas, de Más que se pueda medir el bienestar de alguna forma. Más que metas, el principal indicador que mide el crecimiento económico y con ello el buen desempeño de las economías. El que un país vaya bien, vaya mal en el terreno económico es en función de la tasa de variación del PIB. ¿Qué es el PIB? Pues el PIB lo que mide es el valor de los bienes y servicios producidos en el interior del país a lo largo de, normalmente se considera el periodo temporal de un año. Pero claro, son bienes y servicios que se realizan, intercambian en los mercados, responden a la lógica mercantil y, por tanto, es una medida que establece esa medición en términos monetarios. Todos aquellos bienes, servicios o elementos que pueden contribuir con las necesidades sociales o el bienestar de la población quedan fuera del PIB. Me refiero a los cuidados, me refiero a la sostenibilidad social, la equidad, todos esos elementos. Y también hay producción de bienes y servicios, no se reflejan en el cómputo del PIB y, por tanto, aunque la visión convencional trate de hacernos pensar que términos como crecimiento, medido en términos del PIB, PIB per cápita, desarrollo, progreso, bienestar, pueden utilizarse como sinónimos, realmente no es así, no lo son, incluso pueden ser contrarios entre sí, por lo que antes estábamos comentando, la exigencia de garantizar esa acumulación capitalista cada vez exige unos reajustes sociales cada vez más graves. Cada vez hay más personas que no tienen acceso a los ingresos necesarios para garantizar una calidad de vida adecuada. Cada vez el deterioro ecológico y la insostenibilidad es más urgente, más grave, y bajo esos parámetros de ese sistema vemos que seguir apostando por el crecimiento, por el PIB, por esa prioridad, es contrario a garantizar esas condiciones materiales e inmateriales que dan soporte al bienestar de la sociedad. Claro. Y entonces, ¿qué papel podrían jugar o qué papel están jugando ahora las empresas y todas las políticas que realiza el gobierno en promover este crecimiento que parece que quizá no es sostenible? Sí, y hilando con lo que decía Lucía, a mí hay un ejemplo que, nos lo ponía siempre un profesor, ¿no? De cómo el crecimiento no tiene nada que ver con el bienestar, ¿no? Y nos ponía el ejemplo de un atasco. Como en un atasco, pues se genera consumo de gasolina por encima de lo normal, ¿no? Se genera desgaste, por ejemplo, de las pastillas de freno de los coches, se genera contaminación que provoca afecciones respiratorias. Todo eso genera actividad económica, genera renta y, sin embargo, un atasco para nada genera bienestar, ¿no? Por un poco poner o ilustrar esa contradicción entre crecimiento y bienestar, ¿no? En torno al papel que juegan las grandes empresas o las empresas o el sector privado en todo ello, pues un poco lo que decía Lucía, al final la lógica de comportamiento empresarial está muy guiada, ¿no? Por el imperativo de obtener rentabilidad, ¿no? De dinamizar, ¿no? De incrementar las capacidades productivas, dinamizar el proceso de acumulación, ¿no? Y en ese sentido, las empresas pues se ven abocadas de manera incesante y de manera permanente a tener que incrementar sus capacidades productivas, aumentar la producción, ¿no? Que es lo que genera en última instancia renta, ¿no? Además se ordena pues en el contexto en el que nos encontramos, ¿no? Con unos flujos comerciales completamente transnacionalizados que generan también pues una enorme contaminación, ¿no? Pues todo ello sitúa, ¿no? Al sector privado y en concreto o principalmente a las grandes empresas transnacionales como las principales causantes, digamos, de dinámicas que son o que atentan contra el bienestar o contra la vida, ¿no? Que generan menor cohesión social o desigualdades sociales, que generan crisis energética, que generan cambio climático, etcétera, ¿no? Están en el epicentro, digamos, de los grandes problemas que enfrentamos como sociedad, ¿no? El papel del sector privado, de las empresas transnacionales, principalmente. Claro, entonces, frente a estos problemas que mencionabas, ¿no? En plan, la crisis climática, la crisis ecosocial, una de las propuestas que hay es el decrecimiento para tratar de frenarlo. ¿Qué pensamos de este concepto? ¿Sería viable en nuestra sociedad? Sí, aquí a mí personalmente el término de crecimiento a nivel estratégico, en materia sobre todo de movilización social, a nivel político, me parece un poco desacertado, sobre todo porque plantea un debate en los mismos términos y prioridades de lo que es el modelo actual que prioriza el crecimiento económico. Pero claro,
aunque hay propuestas muy interesantes, hay aportes realmente que pueden servirnos de guía para una transformación futura necesaria. Claro, hablar de decrecimiento fuera de las grandes potencias económicas, fuera de Europa, de economías occidentales, y hablar de decrecer aquellas economías empobrecidas por el modelo depredador en el que se ha basado el crecimiento de estos territorios, claro, pues yo diría que no es muy acertado en términos de que son personas, familias que no acceden ni siquiera a lo mínimo para subsistir. Entonces, en ese sentido, plantear una alternativa recurriendo a términos que siguen insistiendo en la lógica del modelo, a mí particularmente me parece un poco desacertado, pero no niego que hay propuestas interesantes, iniciativas, y que también el decrecentismo ha dado pie a unos nuevos debates alternativos en los que sí que me parece abren nuevas vías para la reflexión y cambios más profundos. Pues bueno, en ese sentido. Sí, por unir algunas de las cuestiones que comenta Lucía, lo que quizá el decrecimiento ha hecho, que también comparto que no es el término quizá más adecuado, es poner en el centro algunos de los debates y de las narrativas centrales que son bueno, pues absolutamente asumidas, ¿no? en el marco social, ¿no? O sea, en el caso del decrecimiento lo que hace es cuestionar precisamente ese marco general que tiene que ver con el crecimiento a partir de la idea, ¿no? Pues sí, de todo lo que tiene que ver con la crisis ecosocial en la que nos encontramos. Últimamente también están emergiendo otro tipo de cuestiones, no más que de decrecimiento y de alternativas al crecimiento, ¿no? Por citar algunas que son más cercanas a nuestro contexto, porque en otros contextos hay más, pues quizá podemos citar dos grandes marcos, ¿no? Una es la de Kate Raworth sobre la economía rosquilla, ¿no? Cuando ella es como, la citamos porque es muy gráfica, ¿no? Uno se imagina una rosquilla con su agujero en el centro, ¿no? Y la rosquilla al menos introduce una cuestión que es central y que es la que el crecimiento aporta cuando aparece en el imaginario económico. Nos tenemos que ir al siglo XVII, XVIII, cuando en el imaginario económico aparece la idea de crecimiento, que es la idea del límite. Claro, nosotros en lo económico es una idea como el crecimiento no asume esa idea del límite. Pues bien, la propuesta de esta economista inglesa lo que propone es que asumamos dos límites. Uno es el límite social, que sería la parte interior de la rosquilla para entendernos, y otro es el límite ecológico, que es la parte exterior de la rosquilla. Entonces lo que plantea es que, como asumiendo esos dos límites, uno de unas necesidades básicas cubiertas, que sería esa parte que tiene que ver con las bases sociales, y el límite que pone en riesgo la cuestión, ¿no? Pues de las condiciones de vida en el planeta, que sería ese límite externo, buscar cómo ahí, dentro de esos dos límites, se puede establecer un espacio, pues seguro para la humanidad y en el cual nos encontraríamos, ¿no? Y luego, por citar otra propuesta, más que de crecimiento, a mí particularmente, y bueno, es un término que cada vez tiene más auge, es el de poscrecimiento. Creo que es más preciso, ¿no? Y en ese sentido, pues una propuesta interesante es la que hace Koldun Z, ¿no? Cuando él plantea, dice, bueno, más que de crecimiento tenemos que hablar de poscrecimiento y de pensar en posibles estrategias de ese poscrecimiento. ¿Y cómo podría ser ese poscrecimiento? Y este autor pues señala tres vías, ¿no? Que deberían incorporarse, ¿no? Una es la vía de la desmaterialización, en la línea de lo que antes comentaba Luis. Es decir, el problema no es tanto el indicador en sí, sino todas las bases materiales y la extracción de recursos que se obtienen para pues poder que ese ciclo económico siga, esa economía siga funcionando, ¿no? Por poner algún dato, pensemos lo que puede ser producir todo lo que rodea el plástico, ¿no? Unos pañales tardan 400 años en degradarse, por dar un indicador, ¿no? Entonces, imaginemos todo lo que es esa extracción de recursos y esto lo podríamos llevar a un montón de ámbitos, ¿no? Una segunda vía, junto a la desmaterialización, sería la desmercantilización, ¿no? El mostrar que hay otras formas de aprovisionamiento y otras formas de cubrir necesidades que no pasan únicamente por el mercado capitalista, tanto por otros agentes como por otras vías, ¿no? Incluso que dentro de ese mercado hay otras vías, ¿no? Que de alguna manera son correctoras, ¿no? Estoy pensando en movimientos pues como el comercio justo, la banca ética, muchos otros, ¿no? Que operan dentro del mercado, pero con una moral incorporada, ¿no? Y con una serie de cuestiones, aun asumiendo sus limitaciones. Sí, claro. Y una tercera vía tiene que ver con la descentralización, la necesidad de ir también hacia economías que al menos en algunos ámbitos sean más descentralizadas, ¿no? Pensemos, por ejemplo, en la alimentación, que se ve bien. Es una locura hoy pues pensar como buena base de nuestra cesta de la compra, pues se sustenta en un modelo alimentario en el cual, si miramos la etiqueta, por ejemplo, productos como los pimientos, pues vienen de Perú o de China,
y recorran miles de kilómetros hasta llegar, cuando la apuesta pues podría ser el hacer una transición hacia apostar por unos circuitos cortos de distribución, y en esa lógica, ¿no? Pues una agricultura de más proximidad, y esa tiene que ver con esa descentralización. Entonces, bueno, son esas tres propuestas, la de la desmaterialización, la desmercantilización y la descentralización, que me parece como un buen indicador, un buen punto de partida para empezar a pensar sobre cómo se podría transitar hacia esa economía post-crecimiento. Claro, porque quizá podría haber algún tipo de compromisos concretos, ¿no? Que pudieran alinear esto que nos trae hoy aquí, que son los ODS, esos Objetivos de Desarrollo Sostenible, con una economía que respete estos límites planetarios de los que hablabas, ¿no? Sí. El problema de la Agenda 2030 de los ODS es que hasta cierto punto es contradictoria, y ahora explico por qué, ¿no? Es contradictoria porque, por un lado, tiene aspectos, yo creo que positivos para avanzar hacia otros, ¿no?, modelos alternativos al actuar, en el sentido de que pues busca un desarrollo que se centre principalmente en tres dimensiones, ¿no? No solo en la dimensión económica, sino en la dimensión también social, ¿no?, y en la dimensión medioambiental. Y que toda estrategia de desarrollo integre, ¿no?, de manera coherente estos avances en estas tres dimensiones, ¿no? De nada sirve una política pública que genere crecimiento económico si ese crecimiento económico pues no genera cohesión social o genera efectos adversos sobre el medio ambiente, ¿no? Y eso es un elemento positivo, además rupturista con respecto a agendas precedentes que se centraban casi exclusivamente en el crecimiento económico, ¿no? Sin embargo, es una agenda contradictoria, como digo, porque buena parte de su contenido ha estado muy influido por el rol que han jugado el sector privado, ¿no?, y las empresas transnacionales en todo el proceso de construcción, de negociación de los ODS, ¿no? Y esto se materializa en cuestiones como que se privilegia el crecimiento como motor de desarrollo, ¿no? Se plantea como uno de los motores las propias inversiones productivas, pero sin ningún tipo de adjetivo o problematización, ¿no? Se plantean marcos de libre comercio como también escenarios que favorecen procesos de desarrollo, ¿no? Y en ese sentido se relega, digamos, al papel que pueden jugar los poderes públicos, los estados, a jugar, digamos, un rol subsidiario, ¿no? Un rol de generar el entorno favorable, ¿no?, o los marcos que sean los más favorables para que sea la iniciativa privada quien canalice y quien promueva, ¿no?, el propio desarrollo, ¿no? Sin ningún marco, además, de coercitivo o de sanciones, ¿no?, que, digamos, incentiven por las políticas que podríamos considerar adecuadas para el desarrollo, ¿no? Por tanto, bueno, o sea, incluso la propia agenda de desarrollo, que sería un vector sobre el que volcar esfuerzos, ¿no?, para promover el desarrollo, ya vemos que presenta pues elementos que son incluso contraproducentes para ello, ¿no? Y esto es problemático. Quizá por traerlo un poco a aquí donde estamos ahora, a la universidad, para aterrizar un poco, ¿cómo creéis que se manifiestan todas estas cuestiones o estos debates en este marco, en el de la universidad? Bueno, muchos de ellos están presentes, pero esto conecta con algunas de las limitaciones que planteaba Mario. Por ejemplo, en la agenda, en los ODS, estos objetivos están planteados también en ocasiones, bajo una terminología muy convencional y conservadora. Se sigue apostando por el crecimiento económico, se plantea el objetivo de trabajo decente, pero no hay una desvinculación clara. Ahí nos surgen algunas preguntas. ¿Seguimos planteando la transformación, y una transformación, por qué no decirlo, radical, profunda, que exige asumir la máxima de la sostenibilidad ecológica, pero también en términos de justicia social, de equidad, de reconocimiento a la diversidad? Planteando esos objetivos prioritarios, tenemos también que plantear la crítica al concepto de crecimiento que plantea la agenda. Y es lo que precisamente hemos hecho. Y han sido debates que se han planteado en el marco del proyecto, incluso particularmente en el grupo de trabajo al que pertenecemos, que hemos tenido incluso que renombrarlo, renunciando a esa prioridad de crecimiento, modelo productivo, un replanteamiento de bases materiales e inmateriales para el sostenimiento de la vida. Y eso tiene que ser la prioridad. Y esto, claro, pues ha generado discusiones y hacer un planteamiento del objetivo en términos también económicos que se desvincule del crecimiento en los términos que lo conocemos, bajo el modelo productivo y de consumo que es completamente insostenible. Sí,
por ver cómo llevarlo al plano de la universidad, quizás podríamos diferenciar entre dos planos. Uno es en qué medida la universidad también, pues, los ODS, estos indicadores, pueden ser pues una herramienta que nos ayuda a pensar, a repensar y a reflexionar, ¿no?, sobre la realidad concreta que hay en la universidad y en qué medida se da una hoja de ruta, ¿no? Es decir, a lo mejor mucha gente desconoce, ¿no?, porque la universidad es un espacio, ¿no?, de la educación superior, y es de la reflexión crítica, pero a veces, bueno, pues las condiciones laborales pues dejan bastante que desear, ¿no? Seguramente ahora mismo dentro de esta universidad, de la Universidad Complutense, pues habrá un 40-50% de profesorado que está con contratos temporales, por no hablar de la financiación, ¿no?, o de la infrafinanciación que tiene. Entonces, los ODS y la agenda puede ser una buena reflexión para ver un poco, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el trabajo decente, en qué medida conectan, ¿no?, y llevan un poco a repensar y a abordar aspectos que muy rara vez se presentan, ¿no?, en este tipo de cuestiones o que no se habla lo suficiente, ¿no? Y una segunda dimensión que puede ser interesante es en qué medida la universidad puede ser una herramienta que también sirva para la consecución de los ODS, aun con todas sus limitaciones, ¿no?, que hemos planteado. Y en ese sentido, pues también por ampliar el marco, muchas veces la parte más conocida del trabajo que se hace en la universidad tiene que ver con la docencia. Pero bueno, frente a la docencia, o junto a la docencia, mejor dicho, ¿no?, y la introducción pues de contenidos, competencias que tengan que ver con el trabajo de los ODS, luego podemos hablar un poquito más de eso. Hay otros dos ámbitos que son centrales en la universidad. Uno es la investigación y el otro es también un poco todo lo que sucede en los campus universitarios. Entonces, pues los campus pueden ser una buena oportunidad, por ejemplo, pues para ser de alguna manera laboratorios de innovación social donde mostrar que hay otros modelos sociales posibles y donde impulsar políticas públicas, ¿no?, que vayan en esta dirección, y es un espacio interesante, ¿no?, pues en la universidad un espacio que supuestamente promueve la reflexión crítica, ¿no? Y al mismo tiempo en la investigación, pues hay también mucho margen, ¿no?, de trabajo, y más si estamos en una universidad como esta, que es muy generalista y que tiene una gran oferta de titulaciones. En ese sentido, pues un reto tan enorme como el que tenemos, como es el del cambio climático y la crisis ecosocial, pues apela a todas las dimensiones de nuestra vida. Y en ese sentido es fundamental pues apostar, por ejemplo, por una investigación interdisciplinar, ¿no?, que aborde las diferentes dimensiones que entran en juego. Ya no solo tienen que ver con las cuestiones ambientales o buscar soluciones más concretas, ¿no?, que podría ser en el ámbito más pues de ciencias o de las ingenierías, sino también lo estamos viendo cada vez más, ¿no?, a nivel el papel central que juegan, por ejemplo, los discursos negacionistas o otros, ¿no? Y ahí la investigación social tiene mucho que decir, incluso a qué otros lenguajes o otras narrativas se pueden apostar en relación, por ejemplo, también al cambio climático, ¿no? Y ahí entraría toda la dimensión que tiene que ver con el arte o cómo se introduce en el currículum, ¿no? Y ahí entraría con la educación, ¿no? Pongo esos ejemplos pues para mostrar cómo es fundamental, ¿no?, y nos obliga la universidad es una herramienta fundamental por poder aportar ese tipo de cuestiones, pero al mismo tiempo esto es un reto enorme que nos obliga a trabajar de forma interdisciplinar, ¿no? Y el proyecto también es un buen ejemplo, ¿no?, puesto que pertenecemos a él, personas que participamos en él, personas que somos de disciplinas muy diferentes. Pero sí me gustaría diferenciar entre esas dos dimensiones, ¿no?, la dimensión que tiene que ver la universidad en cuanto a las condiciones materiales que se dan y que supone, y otra que puede aportar la universidad como herramienta para promover estos sones. Sí, planteaba Jesús las condiciones en las que está esa universidad y sobre todo planteándolo en términos de trabajo. Bueno, señalaba Jesús algunas de las problemáticas que tenemos, pero el problema es mucho más de fondo, la infrafinanciación, pero también las condiciones en las que desarrollamos nuestra actividad docente, investigadora, unos ritmos también de trabajo que impiden realmente la conciliación, generan cierta esquizofrenia a la hora de asumir todas las actividades en nuestro día a día, y lo estoy planteando desde el punto de vista del personal docente e investigador, pero este diagnóstico, esta problemática, tenemos que plantearla también en términos de comunidad universitaria. El alumnado, las prácticas, cómo se adecuan estas prácticas que ya mayoritariamente no perciben ningún tipo de retribución en un marco donde las y los jóvenes cada vez tienen más dificultades para acceder, para poder pagar las tasas universitarias, y donde la oferta de esas prácticas pues también se ven afectadas por esos procesos de precarización.
Y bueno, hay que hacer el planteamiento también, todo el personal administrativo, PT-Gas y sobre todo ese personal indirecto con el cual la universidad mantiene contratos de suministro, de cafeterías, etcétera, donde los pliegos de las condiciones laborales requieren también de, bueno, pues de una cierta evaluación para tratar de transversalizar esos objetivos de la Agenda 2020. ¿Dónde está ahí el trabajo decente? ¿Bajo qué condiciones se está trabajando? Y eso está claro, ¿no? Y lo vemos con los datos, ¿no? Que todas estas condiciones de precariedad salarial, de incertidumbre en cuanto al futuro, de inestabilidad contractual, de temporalidad, al final lo que generan son ansiedad, depresión, y vemos como en las tasas, ¿no? Pues eso, de problemáticas asociadas a la salud mental son ciertamente elevadas, ¿no? En la comunidad universitaria, ¿no? De hecho, salen estudios cada 2x3 sobre los problemas que sufren los doctorandos, ¿no? Con unas tasas muy por encima de depresión, de ansiedad, muy por encima de la media en la sociedad, ¿no? Y eso, como decís, pues tiene causas concretas, ¿no? Que en parte tienen que ver con los recortes que no son de ahora, sino que vienen siendo o que se vienen desarrollando la última década y media, ¿no? Y que dejan en situación casi de colapso a la propia universidad, de no poder funcionar, digamos, de manera ordinaria, ¿no? Y esto al mismo tiempo, claro, nos pone en una posición defensiva, ¿no? De defender unas condiciones, digamos, mínimas para seguir funcionando en la universidad como seguimos funcionando, que ya es un modelo aunque podríamos considerar que no es el adecuado, ¿no? Esta dinámica, digamos, reactiva de resistencia nos coarta el debate que deberíamos tener en torno a qué universidad queremos, ¿no? Y qué universidad en términos de planteamientos, digamos, de democracia, ¿no? De decidir qué es lo que queremos enseñar, qué es lo que queremos investigar, por qué queremos enseñar e investigar X cuestiones, para qué, ¿no? Y en qué condiciones queremos hacerlo, en qué condiciones, por ejemplo, en condiciones que tienen que ver con la masificación que hay actualmente en las clases, ¿no? Condiciones que tienen que ver con lo que estamos hablando de nuestras propias condiciones laborales, ¿no? Y todo esto, pues bueno, nos encontramos en un momento crítico en que yo creo que la única respuesta, ¿no? Que se puede dar para pasar incluso de las posiciones defensivas a quizás más de plantear agendas, ¿no? Sobre el qué queremos, pasan por inevitablemente por organizarnos, ¿no? En este caso un profesorado, ¿no? Un personal docente investigador que hemos asumido, yo creo que tradicionalmente, que bueno, lo que nos da de comer es un estatus simbólico que tenemos por el hecho de estar en la universidad, por ser profesores universitarios, pero bueno, al final, como estamos viendo, no dejamos de ser hasta en cierto modo unos pringados, ¿no? En el sentido de que tenemos unas condiciones bastante nefastas. Y en las que además no está garantizado lo básico, es que estamos hablando de que bajo ciertas figuras de contratación del personal no se supera el salario mínimo interprofesional, cuando las cargas para preparar la docencia y la exigencia de la investigación para continuar con la carrera académica es una jornada a tiempo completo y más. Y es tiempo parcial. Luego también la estabilización dentro de lo que es el sector público no está garantizada. Son procesos de promoción en el que concurres con más personas y te puedes ver, después de haber invertido 10, 15 años en tu carrera académica, bueno, pues salir del circuito y también estar compitiendo con un montón de gente por el cuello de botella que se ha formado en los últimos años en las plantillas. Y luego, bueno, la estabilidad te llega, antes era quizá de media a los 30, 35, ahora ya se alarga a los 40 largos, y claro, eso es, por aterrizarlo a lo más concreto, que no te puedes permitir ni el hecho de acceder a una hipoteca porque tienes un contrato temporal y donde los salarios, bueno, pues rondan los 1.500 cuando ya accedes al primer nivel, segundo, diría yo, de la carrera de ayudante doctor. Pero es que esto también tiene mucho que ver con extender esa lógica del modelo del sistema también al ámbito del sector público. Lo hemos visto con la sanidad pública, pero es que ahora el ataque directo se está enquistando y concentrando en la universidad pública.
y no solo vía esa infrafinanciación, sino también condicionando los objetivos y prioridades en el ámbito universitario. Pues esa formación del alumnado hacia la empleabilidad, esa producción científica supuestamente de excelencia en revistas que en muchos de los casos tienes que pagar por publicar, donde no es tanto el contenido, sino, bueno, la indexación de esas publicaciones en torno a las cuales hay una industria rentable, privada, ¿de acuerdo?, que está desvirtuando buena parte de esa función pública de las universidades públicas, y que yo creo que hay que profundizar en estas cuestiones del trabajo, de las condiciones de la universidad, y plantearlo también en términos propositivos y de cambio. Sí, tanto Mario como Lucía profundizaban, ¿no?, en algunas de las cuestiones que tienen que ver con las condiciones laborales que existen. Pero junto a esto, creo que es importante, ¿no?, pues que tengamos en cuenta cómo la universidad poco a poco se ha ido... falta un debate de fondo, ¿no?, o un debate que de alguna manera se está secuestrando, que es el de qué universidad queremos y para qué. ¿Para qué queremos la universidad?, ¿no? Porque de alguna manera, incluso cuando se argumenta, ¿no?, en defensa del papel de la universidad, se asume un productivismo implícito, ¿no? Siempre se pone el típico dato, ¿no?, y hay varios estudios, ¿no?, cuando estamos preparando todo este informe, de cómo por cada euro que se invierte en la universidad hay una devolución de 3 euros, 3, 4 euros a la sociedad, ¿no? Pero el cálculo que hacen pues tiene que ver en términos de renta, de empleabilidad, en otro tipo de cuestiones. Pero incluso fijámonos cómo hay aspectos, ¿no?, que tendrían que ver con el papel que la universidad podría jugar como laboratorio, ¿no?, y reflexión, ¿no?, de pensamiento crítico, o de alguna manera pues para dar respuesta a algunos de los retos sociales, como está muy diluido. Por ejemplo, la extensión universitaria, el papel que podría jugar la universidad para llegar a otros sectores de la sociedad que normalmente están más alejados, es una cosa que son las migajas, ¿no?, los restos de los restos, ¿no? Y lo que vemos es una universidad pues cada vez más orientada hacia ese productivismo, hacia la empleabilidad, y hacia que por supuesto tiene que jugar un papel, ¿no?, de aportación al tejido productivo, pero no únicamente, ¿no? Y como hay otras funciones, ¿no?, que históricamente han estado ahí presentes, como hoy en día pues juegan un papel mucho menor, y bueno, como cada vez incluso se habla cada vez más en la necesidad de la autofinanciación de la universidad, con lo cual eso supone pues ponerla al servicio pues de ese proceso de acumulación con el cual iniciamos también la charla, ¿no? Y ahí es donde muchas veces es una reflexión de fondo, donde, ojo, nos afecta a los que trabajamos aquí, pero también en cierta medida lo que nos estamos jugando es la igualdad de oportunidades y el acceso, la democratización del saber de poblaciones que históricamente muchas veces no han tenido acceso, que en los últimos años hubo un proceso, ¿no?, de incorporación, y que desgraciadamente pues en los últimos años pues, también se está poniendo en cuestión, y es un poco la tesitura y la encrucijada en la cual nos encontramos. Lo que se plantea de ese retorno económico, en términos de eficiencia económica de la financiación, pero es importante entrar en el debate y replantearlo en términos de retorno social. Esto hay que concretarlo también y discutirlo, pero cómo contribuye el conocimiento, todo lo que genera esa universidad para, pues promover formas de intercambio distintas, alejadas de la lógica de mercado, promover la participación social, la extensión del conocimiento, la participación de la juventud, que no es simplemente el poder garantizar esas opciones para la emancipación, para el acceso a la vivienda, sino dotarle de aquel conocimiento alineado con la transformación ecológica y social que requerimos. Entonces yo creo que esa prioridad en el ámbito de la universidad se tendría que ceñir al menos a ese retorno social, y podemos entrar a discutir en qué consiste. Sí. En ese sentido, pues se tendría que avanzar en cambios drásticos, ¿no?, en el currículum de lo que se enseña, ¿no? En el ámbito de la economía, que es el que me toca a mí, ¿no?, yo soy profesor de economía, ya viene siendo una demanda, yo creo, histórica ya, ¿no?, de hace más de década y media, sobre todo impulsada por los estudiantes, ¿no?, que demandan pues otra serie de contenidos al margen de lo que se viene enseñando, ¿no?, contenidos que problematicen el crecimiento económico, ¿no?, que incluyan toda la dimensión, ¿no?, ecológica
asociada a la forma de funcionamiento que tiene el sistema económico capitalista y que les permita comprender, pues al fin y al cabo, el mundo que les rodea, ¿no? A menudo hay, pues como una separación muy notoria, ¿no? Entre lo que aprenden dentro de las aulas, ¿no? Y lo que se encuentran una vez salen del aula, de cómo funciona el mundo, ¿no? Algo completamente diferente a lo que les enseñan en el propio aula, ¿no? Y esa contradicción y ese contraste, pues cada vez se problematiza más, ¿no? Yo creo que con acierto y bueno, en ese sentido, pues por ejemplo, a través de la docencia sí que se puede jugar un papel importante en torno a enseñar, ¿no? O generar conocimientos, ¿no? O transmitir conocimientos que permitan comprender el mundo bajo otros parámetros a los actuales, ¿no? Donde, bueno, a menudo se asome, ¿no? Pues que crecimiento es sinónimo de bienestar, cuando estamos hablando que no tiene ningún sentido, ¿no? También estamos planteando el reto que tenemos en la docencia y en la investigación, transversalizar todas estas cuestiones, justicia social, equidad, sostenibilidad ecológica. Yo añadiría también el ser capaces de adentrarnos en algunos temas o propuestas que pueden servir quizá de cortina de humo para no afrontar la transformación que exige cumplir con la sostenibilidad, que tiene que ver con, bueno, el optimismo tecnológico, las renovables, capaces de dar respuesta, debates en torno al desacople de la economía en términos de materiales, la descarbonización, el Green New Deal que se plantea en Europa. Bueno, lo digo porque ahora hay muchos planteamientos que pueden dar la falsa sensación de que no va a ser necesario un cuestionamiento profundo del sistema económico, del modelo de producción existente. Y también tenemos que ser capaces de afrontar y de ser críticos con esas nuevas propuestas, ¿de acuerdo?, que tratan de no cuestionar las lógicas de fondo que están generando los problemas actuales. Hablamos de la docencia, de la investigación, pero esto también tiene que verse plasmado en las prácticas, en el campus, en las infraestructuras que tenemos dentro de la universidad y también en ese plano más de discurso institucional, porque me temo, y no es por ser pesimista, pero estamos en un momento de discurso, de planteamientos, bueno, en el que va a ser muy difícil hacer calar estos debates con una propuesta contundente y que reciba el apoyo social necesario, porque hay muchos intereses detrás de que eso no se alcance, no se logre. Sí, me gustaría profundizar en esta cuestión del campus, a la cual señalaba Lucía, ¿no? Y es un poco un reto que también tenemos como comunidad universitaria, que es que, pues que esa transmisión del conocimiento, y más hoy, ¿no?, que existe Internet. Antes el conocimiento se asociaba al aula, hoy esta idea es absurda, ¿no?, cuando hay mucha información que no conocimiento, ¿no?, dicho de otra manera. Pero bueno, que por intentar aterrizarlo, que el campus en sí mismo sea un espacio de conocimiento, sea un espacio y no solo el aula, ¿no? Pensemos, por ejemplo, ¿no?, pues en un comedor universitario, ¿en qué medida puede ser un espacio que ayuda a reflexionar sobre la comida, de dónde viene, qué pasa con los residuos, cómo se están gestionando esos residuos? ¿Qué otras alternativas hay? ¿Cómo podemos poner en marcha modelos diferentes de políticas públicas que a lo mejor basado en la colaboración público-social entre una institución pública como es la universidad y una cooperativa, por ejemplo, y demás, pues promueva otras formas de circuitos de alimentación, ¿no?, de distribución, de modelos de distribución alimentaria? Pongo el ejemplo de la alimentación, pero algo similar podríamos poner con la energía. ¿Qué otras posibilidades hay, ¿no?, de procesos de descarbonización, ¿no?, que incluyan a la comunidad universitaria? ¿Qué otros procesos ahí tienen que ver con la movilidad o tienen que ver pues con todo lo que tiene que ver con el aprovisionamiento, ¿no?, en un sentido amplio? Es decir, incorporar el campus, ¿no?, como un espacio, ¿no?, también de reflexión en sí mismo y también de acción, de reflexión y de acción como Garmilles. Y bueno, pues cuando pensamos en el término, en la cuestión de la sostenibilidad, pues ir hacia esa transversalización, ¿no?, que aborde desde las cuestiones antes hablamos un poquito de la investigación, por supuesto la docencia, qué medidas se pueden introducir contenidos, pero también, bueno, pues cómo puede afectar al campus o aumentar, ¿no?, o ampliar pues también una oferta formativa incluso en ese plano de la extensión que pudiese llegar a la sociedad. Y creo que esto en un momento, bueno, pues por un lado el negacionismo y por otra, pues las fake news y demás te juegan un papel importante, pues creo que se puede jugar, la universidad debería jugar un papel central. Muchísimas gracias a las tres por eso.
por ayudarnos a desmenuzar un poco qué papel puede jugar la universidad en esta transición más justa y más sostenible que queremos a nivel de economía, pero en general, en todas las capas, ¿no? Muchísimas gracias. Ostras. Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de análisis crítico sobre producciones audiovisuales. Vamos a hablar hoy de la serie El Colapso, que es una serie francesa que se emitió en el año 2019. La serie ha sido producida por un colectivo que se llama Los Parásitos y consta de 8 episodios de 20 minutos, toda grabada en plano secuencia, lo que nos transmite una sensación de urgencia y de que somos nosotros y nosotras los que estamos ahí implicados, ¿no? Y estamos viviendo esas situaciones. El eje central de toda la serie es que el sistema económico y el sistema energético ha dejado de ser sostenible, que es algo de lo que estamos, por cierto, cerca de que nos pueda ocurrir en nuestra vida cotidiana, ¿no? Cada uno de los capítulos de la serie se basa en escenarios determinados. Por ejemplo, qué ocurre en el supermercado, qué ocurre en una gasolinera, qué ocurriría con las centrales nucleares, qué ocurriría cuando tenemos que volver a organizar comunidades pequeñas de vida. Lo que plantea la serie es que cómo todo el sistema, lo que son sistemas económicos y todos los sistemas que necesitamos para desarrollar la vida, están mucho más interconectados de lo que pensamos, que nos confronta con nuestra propia vulnerabilidad, que es algo que se nos olvida en la vida contemporánea. El hecho de que vivimos y habitamos cuerpos vulnerables, que necesitamos de cuidados, necesitamos de un mantenimiento continuo y muchas veces los discursos y las narrativas sobre la fortaleza humana, el control de la naturaleza, etcétera, pues hace que olvidemos este principio de vulnerabilidad fundamental y de interdependencia de unos seres humanos de otros y también y sobre todo del sistema natural, ¿no? Es una serie que es visualmente impecable y que nos confronta sobre estos problemas de la sostenibilidad de la vida, ¿no? Y cómo debemos actuar para conseguir, desde luego, modelos económicos que sean como mucho más resilientes y favorecer lo que es el cooperativismo entre la gente y formas de obtener recursos mucho más cercanos a la tierra, a la naturaleza y otras formas de organización no basadas en estos sistemas capitalistas que nos desvinculan totalmente como seres humanos de lo que es la producción, de lo que necesitamos para la vida. Bueno, chiques, si habéis llegado hasta aquí, gracias. Tenemos un buzón de sugerencias y quejas en el que podéis decirnos cosas de la universidad, si tenéis propuestas, si queréis mandarnos una notita de audio, un mensajito con lo que queráis, en el número 6244 61274. Por favor, seguidnos también en todas nuestras redes sociales, que iremos subiendo contenido chulísimo y sobre todo venir al siguiente capítulo de Agenda Caliente. Hasta luego. Chao, no, Alfredo. Hacemos la sintonía.